La sala del Centro Cultural del barrio de Vila Madalena bullía entre susurros excitados. Claribel estaba sentada en primera fila, con las manos cruzadas sobre el regazo. Su vestido beige era sencillo pero elegante, justo del tipo que Rodrigo aprobaría. Lo había elegido durante 3 horas aquella mañana, probándose una prenda tras otra hasta que su marido asintió con expresión neutra. «Servirá», dijo entonces, y Claribel se sintió aliviada. Ahora intentaba no destacar entre el rutilante público que llenaba la sala a la espera del desfile de Velázquez. A su alrededor se sentaban actrices famosas, esposas de hombres de negocios, miembros de la alta sociedad con vestidos de modistos famosos. Sus risas tintineaban como el cristal, y sus caros perfumes creaban una nube de fragancia. Claribel se sentía como un ratón gris entre los pavos reales, pero sabía que así era como Rodrigo quería que fuera. Una sombra modesta que no eclipsara su resplandor. Detrás de ella, oía las voces de periodistas y blogueros que hablaban de las colecciones anteriores de su marido. Velázquez es un verdadero genio. Sus vestidos se llevan en Milán y París. Ha llevado la moda brasileña a un nuevo nivel. Claribel llevaba 7 años escuchando estos elogios y seguían llenándola de orgullo. Rodrigo tenía talento, y en los primeros años de su matrimonio ella había admirado de verdad su trabajo. Las luces se apagaron y la pasarela se iluminó con los focos de color de las olas del mar. La primera modelo apareció al son de la música electrónica, y Claribel se enderezó involuntariamente. La mulata alta con el vestido esmeralda se movía como una bailarina, la tela fluía alrededor de su cuerpo, creando la ilusión de agua fluyendo. Incluso después de 7 años de matrimonio, Claribel seguía impresionada por la habilidad de su marido Rodrigo. Podía crear trajes que convertían a chicas normales en diosas. Sus trajes de noche fluían como el agua, mientras que sus trajes de negocios realzaban cada línea del cuerpo de la mujer, no con vulgaridad, sino con refinada elegancia. La segunda modelo salió con un estricto traje negro con un inusual drapeado en la espalda. Claribel recordaba cómo trabajaba Rodrigo en este modelo. Llegaba a casa a las 3 de la madrugada, cubierto de lápices de colores y alfileres, con los ojos encendidos. En esos momentos se olvidaba de su mal humor y compartía ideas con ella. «Mira», le decía mostrándole los bocetos, «quiero que la mujer de este traje se sienta como una guerrera». Y, efectivamente, la modelo de la pasarela parecía una amazona. «¡Bravo!», gritó alguien por detrás tras la salida de cada modelo. «¡Genial!». Claribel aplaudió con cautela, intentando no llamar la atención, pero tampoco parecer indiferente. Sabía que Rodrigo la observaba incluso mientras trabajaba. Su ayudante María estaba entre bastidores con un portapapeles, coordinando el desfile, pero Claribel notaba cómo la mirada de su marido se deslizaba de vez en cuando por la sala, encontrando su rostro. Sabía hacerlo con discreción. Le bastaba una mirada para juzgar su comportamiento. La tercera modelo apareció con un vestido rojo, el mismo que provocaría un escándalo en casa. El vestido era impresionante. La seda escarlata ceñía la figura de la chica y la larga cola creaba un efecto dramático. La sala se quedó helada y luego estalló en aplausos. Claribel aplaudió también, pero en ese momento su atención se vio desviada por la mujer de su derecha, que comentaba en voz alta con su compañera. Claribel se dio la vuelta un segundo, y sus aplausos se volvieron menos vigorosos. El espectáculo duró otros 20 minutos. Salían modelos con vestidos de cóctel, trajes de pantalón, vestidos de noche. Claribel aplaudía cada salida, intentaba parecer interesada y admiradora. Pero el cansancio se acumulaba. Se levantó temprano para ordenar la casa antes del desfile. Luego pasó mucho tiempo arreglándose, preocupada por su aspecto. Al final del espectáculo, le dolían los brazos por los aplausos y su sonrisa era tensa. La salida final terminó con una gran ovación.
Rodrigo apareció en la pasarela con un impecable traje negro confeccionado por él mismo, el pelo oscuro peinado hacia atrás con gomina y una sonrisa blanca y brillante. Hizo una reverencia al público y luego señaló a Claribel. El corazón le dio un vuelco. Odiaba esos momentos en los que tenía que subir al escenario. «Mi mujer», dijo por el micrófono mientras ella subía al podio con piernas temblorosas. «Mi musa y mi apoyo». Le rodeó la cintura con el brazo y la besó en los labios. El beso fue apasionado, teatral, diseñado para las cámaras. Los flashes de las cámaras brillaron como relámpagos. Claribel sonrió y sintió que sus dedos le apretaban ligeramente la mano, una advertencia para que no estropeara el momento. Sus labios estaban fríos a pesar del calor de los focos. «No podría haber hecho esta colección sin ella», continuó Rodrigo, mirando a las cámaras. «Ella me inspira cada día. Cuando me levanto por la mañana y veo su cara, me doy cuenta de para quién estoy creando belleza». El auditorio estalló en aplausos. Claribel saludó al público con la cabeza, sin dejar de sonreír. Se sabía el papel de memoria, la cariñosa esposa de un diseñador de éxito. Le encantaba ver la admiración en los ojos de la gente cuando miraban a Rodrigo. Realmente tenía talento, y ella estaba orgullosa de él. Los problemas empezaron más tarde, cuando se apagaron las cámaras, cuando se apagaron los aplausos, cuando se quedaron solos. Tras la proyección, periodistas e invitados les rodearon. Rodrigo estaba siendo entrevistado, hablando de la inspiración de la nueva colección, de los planes para el futuro. Claribel permanecía a su lado, respondiendo de vez en cuando a preguntas sobre cómo era ser la mujer de un genio. «Solo intento apoyarle», decía con frases memorizadas. El talento de Rodrigo habla por sí solo. Se dio cuenta de que un joven periodista se acercaba a ellos con un dictáfono. «Señor Velázquez, su colección trata de la mujer moderna. ¿En qué se ha inspirado?» «Una mujer debe ser fuerte pero sin perder su feminidad», respondió Rodrigo. «Puede ser empresaria de día y diosa de noche. Mi esposa es un ejemplo perfecto de ese tipo de mujer». Claribel sonrió, aunque algo en su interior se crispó. Si aquel periodista supiera cómo le hablaba en casa. El camino a casa transcurrió en silencio. Rodrigo conducía su Mercedes negro por las calles nocturnas de São Paulo con rostro impenetrable. Claribel miraba por la ventanilla los escaparates parpadeantes y los letreros de neón de los restaurantes. La ciudad tenía vida propia. Los jóvenes abarrotaban los bares, las parejas de enamorados paseaban por las aceras y los músicos callejeros tocaban en las esquinas. Sentía que la tensión iba en aumento, como antes de una tormenta. Sabía por experiencia que cuando Rodrigo se quedaba callado después de un acto público, significaba que algo iba mal. Su casa, en el lujoso barrio de Jardins, les recibió con una luz suave. El chalet de 2 plantas, con paredes blancas y tejado de tejas rojas, parecía sacado de una revista inmobiliaria de lujo. En el patio crecían palmeras y orquídeas que Claribel regaba cada mañana. Los vecinos envidiaban su casa, su coche, su aparente prosperidad. Rodrigo dejó la chaqueta en una silla del vestíbulo y se volvió hacia su mujer. Sus movimientos eran lentos, controlados, lo que siempre era mala señal. «Aplaudiste como un muerto», dijo con voz uniforme. Claribel se quedó paralizada, quitándose los zapatos. El corazón le latía más deprisa. «¿Qué?» Cuando Leticia salió con el vestido rojo, aplaudiste lánguidamente, como si te aburrieras. Claribel recordó aquel momento. Efectivamente, se había distraído con una vecina charlatana. «Rodrigo, la gente se dio cuenta. Los periodistas se dieron cuenta». Se acercó más y Claribel sintió un miedo familiar. «¿Crees que es fácil proyectar la imagen de una familia de éxito? ¿Crees que es un juego?» No pretendía. Es que la mujer que estaba a mi lado dijo algo y por un segundo, su voz se hizo más baja, lo que era peor que gritar. Un segundo de falta de atención puede arruinar una reputación que he trabajado años para construir.
¿Te das cuenta de eso? Me doy cuenta. Lo lamento. No lo suficiente. Le agarró la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. Eres mi mujer. Tu comportamiento es mi cara. Cuando pareces aburrida en mi programa, la gente piensa que ni mi propia mujer cree en mi talento. La bofetada sonó como una palmada. Claribel se balanceó, apretándose la palma de la mano contra la mejilla. Un dolor agudo le atravesó la cabeza y el sabor metálico de la sangre apareció en su boca. La próxima vez aplaudirás como si estuvieras viendo un milagro, dijo Rodrigo, ajustándose la corbata. Y no te atrevas a distraerte otra vez, nunca más. Subió a su despacho del primer piso, dejando a Claribel sola en el pasillo. Se quedó mirando su reflejo en el gran espejo de marco dorado. En la mejilla izquierda se le veía poco a poco la huella roja de una mano. Mañana tendría que usar una base de maquillaje espesa y, posiblemente, corrector. Ya sabía qué tono disimularía mejor el moratón. Claribel se dirigió al cuarto de baño y se puso una toalla fría en la mejilla. En el espejo, una mujer de 32 años y ojos cansados la miraba. Una vez, 7 años atrás, había sido secretaria en una pequeña empresa, soñando con una carrera, haciendo planes. Entonces apareció Rodrigo, carismático, exitoso, enamorado. La conquistó durante meses, le regaló flores, la llevó a restaurantes caros, le dijo que era la mujer de sus sueños. La primera vez que la golpeó fue un año después de la boda. Entonces fue un bichi. Agitaba los brazos durante una discusión y la golpeó accidentalmente. A la semana se disculpó, compró unos pendientes de oro y juró que no volvería a ocurrir. No volvió a ocurrir durante 6 meses, y entonces empezó de verdad. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Claribel se arregló rápidamente el pelo, ocultando su mejilla roja, y abrió. En el umbral estaba Dolores, su suegra, con un ramo de rosas blancas en las manos y una sonrisa de satisfacción en el rostro. «Dolores, qué inesperado», dijo Claribel, intentando no volver la mejilla izquierda. «Vengo a felicitar a Rodrigo», anunció la mujer, entrando en la casa sin invitación. «¿Dónde está mi hijo? ¡Qué triunfo el de hoy!». Dolores era bajita, pero se comportaba con la dignidad de una reina. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño apretado y su vestido negro acentuaba su delgadez. En el pasado había trabajado como costurera en un taller hasta que se casó con el padre de Rodrigo, propietario de una pequeña fábrica textil. Desde su muerte, hace 10 años, su vida gira en torno a su único hijo. Idolatraba a Rodrigo y nunca ocultó su actitud hacia su mujer. «Rodrigo está arriba, en el estudio», respondió Claribel. «¡Rodrigo!», gritó Dolores ignorando a su cuñada. «Baja, querida, tu madre está aquí». Rodrigo apareció en la escalera y su rostro se transformó. La severidad desapareció, dando paso a una cálida sonrisa. Bajó las escaleras y abrazó a su madre. «Mamá, ¿has visto el espectáculo? ¿Te ha gustado?». «Por supuesto. Estaba en tercera fila. Compré mi entrada 15 días antes del espectáculo. Fue precioso. Tus modelos estaban divinas. Sobre todo ese vestido rojo. Casi lloro de admiración». Dolores le entregó el ramo y Rodrigo olió las rosas. «Gracias, mamá. He trabajado mucho en esta colección. He trabajado casi sin dormir». Lo sé. Eres tan trabajadora, tan talentosa. Tu padre estaría muy orgulloso de ti». Dolores acarició la mejilla de su hijo. «¿Y cómo hace esa?», señaló a Claribel con la cabeza. «Para mantener la casa en orden. ¿Te ayuda en algo?». «Claribel lo intenta», respondió Rodrigo con diplomacia. «Lo intenta». Dolores se paseó por el salón, examinando los muebles con ojo crítico. «Claribel, ¿por qué hay polvo en la mesita? Y los cojines del sofá están tirados por todas partes, y el jarrón de flores está descentrado». Claribel se quedó callada, apretando los puños. Dolores siempre encontraba algo con lo que meterse. Si no era el polvo, eran las toallas mal dobladas.
Si no eran las toallas, era que el café no estaba suficientemente caliente. Rodrigo trabaja, creando belleza para el mundo, y la casa debe estar perfecta, continuó su suegra. Un hombre debe estar rodeado de armonía. Cuidé tanto de mi marido, nunca vio un desorden. Tienes razón, mamá, asintió Rodrigo. Claribel ordena todo mañana y presta atención a los detalles. Por supuesto, respondió Claribel en voz baja. Dolores se quedó media hora más, preguntando a su hijo por los planes de futuro y los nuevos proyectos. Quería saberlo todo. ¿Qué pedidos habían llegado después de la exposición? ¿Qué famosos se habían interesado por su trabajo? Si pensaba participar en exposiciones internacionales. Rodrigo respondía pacientemente a todas sus preguntas, con voz dulce y afectuosa. Claribel rara vez había visto a Rodrigo así. Solo con su madre podía ser realmente amable. Claribel se sentó en la silla, asintiendo de vez en cuando, pero casi siempre en silencio. Dolores solo se dirigía a ella con comentarios críticos, bien porque el té no estaba bien preparado, bien porque su maquillaje era demasiado brillante. La mujer de un hombre de éxito debe tener un aspecto elegante, no el de una estrella del pop, comentó mirando a Claribel. Cuando por fin su suegra se marchó, Rodrigo subió a su despacho sin mirar siquiera a su mujer. Su buen humor se evaporó con la presencia de su madre. Claribel fue a la cocina y preparó té. La cocina blanca con encimeras de mármol y electrodomésticos modernos parecía sacada de una revista de interiorismo. Pero incluso en aquella belleza se sentía sola. Aún le dolía la mejilla, pero ya estaba acostumbrada. La primera vez que había llorado tras recibir un golpe, ahora se limitaba a esperar a que el dolor desapareciera. Su teléfono sonó mientras estaba sentada en su escritorio con una taza entre las manos. El nombre de Rosalind apareció en la pantalla. «Hola», sonó una voz familiar. «¿Qué tal el programa?» «Bien». Rodrigo estaba contento con el resultado. «¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?» Claribel se quedó un momento en silencio, buscando palabras. Con Rosalind podía ser más franca, pero seguía sin decir toda la verdad. «Me encuentro bien, solo un poco cansada». «Claribel, ¿te pasa algo? Lo noto en tu voz. ¿Has estado llorando?» Rosalind era su única amiga íntima. Se conocieron hace 5 años en la cola de un médico y congeniaron enseguida. Rosalind trabajaba como cajera en un supermercado. Estaba divorciada y criaba a un hijo adolescente. No tenía reparos en decir la verdad a la cara y odiaba las injusticias. Cuando hace un año su vecino pegó a su hija, fue Rosalind quien llamó a los servicios sociales. «Me ha vuelto a pegar», admitió Claribel en voz baja. «¿Qué? Ese cabrón. ¿Por qué esta vez?» «Por no aplaudirlo bastante fuerte en el espectáculo. Me distraje un segundo». Rosalind maldijo tan fuerte que Claribel le apartó el teléfono de la oreja. «Claribel, ¿cuántas veces? Estás dejando que te convierta en un pelele. Esto es maltrato». «No lo entiendes. Está estresado trabajando en una nueva colección. Hoy fue un gran día. Deja de ponerle excusas». Rosalind habló más alto. «Nadie tiene derecho a pegarte. Nadie. Bajo ninguna circunstancia». «No siempre es así. A veces es muy amable. Compra regalos. Se disculpa». «Claribel, escúchame con atención. Se llama ciclo de violencia. Primero pega, luego se disculpa, da regalos, jura su amor y luego lo vuelve a hacer. Y cada vez es peor. Tienes que dejarlo antes de que sea demasiado tarde». «¿Dónde? No tengo dinero, ni trabajo. No he trabajado en 7 años. ¿Quién me contrataría a los 32 sin experiencia?» «Conseguirás un trabajo. Hay centros de ayuda a la mujer, programas de reciclaje. Lo principal es salir de esta pesadilla». «No», negó Claribel con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. «No puedo. ¿Te imaginas el escándalo? Todos los periódicos escribirían sobre ello. Rodrigo podría perder clientes, su carrera se arruinaría». «¿Y qué? Que caiga, se lo merece, que todo el mundo sepa qué clase de hombre es». «Rosalinda, por favor, no digas eso. Es mi marido.
Lo amé una vez. ¿Lo amaste? ¿Y ahora? Claribel, vives con miedo. No es amor, es supervivencia. Tal vez las cosas mejoren, tal vez él cambie. No ha cambiado en 7 años, solo ha empeorado. ¿Cuántos moratones más tiene que darte para que te des cuenta? Claribel oyó pasos en la escalera. Rodrigo bajaba. Tengo que irme, susurró rápidamente. Claribel, no cuelgues. Veámonos mañana, hablaremos. Apagó el teléfono y lo escondió en el bolsillo. Rodrigo entró en la cocina con un pantalón de casa y una camiseta. Incluso con la ropa de casa estaba elegante. La camiseta era cara. Los pantalones estaban perfectamente entallados. ¿Con quién estabas hablando?, preguntó sirviéndose agua de una jarra. Con Rosalind. Le felicitó por el éxito de su espectáculo. Rodrigo bebió el agua. Sus movimientos eran pausados, pero Claribel sintió que escuchaba cada palabra que decía. ¿Qué más había dicho? Muy poco. Me preguntó cómo estaba, cómo me sentía. ¿Y qué dijo usted? Que estaba bien. Que estoy bien. Puso el vaso en el fregadero. Mañana por la mañana limpiarás bien la casa. Mamá tiene razón, no está perfecta. Y compra toallas nuevas para el baño de invitados, estas están gastadas. Claribel asintió. Rodrigo se marchó y ella se quedó sola en la cocina. Al otro lado de la ventana, las luces de São Paulo ardían. La ciudad estaba llena de risas de enamorados, de amigos, de gente haciendo planes para el futuro. Y a ella le parecía que estaba encerrada en una jaula de oro. Una casa bonita, ropa cara, el respeto de los demás. Todo eso era una ilusión. La realidad eran los moratones que ocultaba bajo el maquillaje y el miedo que se apoderaba de su corazón cada vez que su marido llegaba a casa. Terminó el té y fue a prepararse para acostarse. En el dormitorio, sobre la mesilla de noche, había una fotografía de su boda. Jóvenes, felices, enamorados. Claribel cogió el marco entre las manos y miró su rostro de hacía 7 años. Entonces creía que se casaba con el príncipe de un cuento de hadas. Ahora sabía que los cuentos de hadas no solo tienen finales felices. Habían pasado 3 días desde el espectáculo. Claribel limpiaba la casa de la mañana a la noche, intentando que cada rincón estuviera perfecto. Había lavado todas las ventanas, sacado brillo a los muebles, cambiado la ropa de cama e incluso planchado las cortinas. El moratón de la mejilla casi había desaparecido, dejando solo una ligera marca amarillenta que se disimulaba fácilmente con base de maquillaje. Rodrigo trabajaba en su despacho en los bocetos de la nueva colección. Casi nunca bajaba, solo para comer y cenar. Permanecía en silencio en la mesa. De vez en cuando hacía algún comentario sobre la comida o pedía café. Claribel conocía bien estos periodos de reclusión creativa. Después de una exposición de éxito, su marido siempre estaba inmerso en el trabajo del siguiente proyecto. El martes por la noche, mientras Claribel preparaba la cena, sonó el timbre de la puerta. Miró por la mirilla y vio a una joven de pelo largo y oscuro. La desconocida llevaba un elegante vestido negro y un maletín en la mano. «¿Quién es?», gritó Rodrigo desde el estudio. «Ha venido una chica a vernos», contestó Claribel. Rodrigo bajó rápidamente las escaleras, ajustándose la camisa. Cuando abrió la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Valeria, pasa, querida». La chica entró en la casa y Claribel pudo verla mejor. Valeria era joven, de unos 25 a 27 años, con rasgos faciales correctos y una figura esbelta. Llevaba el pelo peinado con elegancia y un maquillaje impecable. Se movía con seguridad, como una persona acostumbrada a salirse con la suya. «Claribel, quiero que la conozcas», dijo Rodrigo. «Ella es Valeria Montenegro, mi nueva asistente. Me ayudará con la nueva colección». «Encantada», respondió Claribel tendiéndole la mano. Valeria le estrechó la mano con indiferencia, sin apenas rozarle los dedos. «Lo mismo digo. Rodrigo me ha hablado mucho de ti». «Estaremos trabajando en el estudio», anunció Rodrigo. «No nos molestes».
Subieron las escaleras y Claribel oyó cómo se cerraba la puerta del estudio. Volvió a la cocina, pero no podía cocinar. Algo en el comportamiento de su marido le resultaba extraño. Nunca invitaba a los empleados a trabajar a casa, prefería reunirse en el atelier o en la oficina. Una hora más tarde, se oyeron risas en el estudio. Primero la voz grave de Rodrigo, luego una voz femenina sonora. Claribel se quedó inmóvil, escuchando. En efecto, estaban trabajando. Crujido de papeles, chasquidos de calculadora, conversaciones sobre telas y estilos. Pero de vez en cuando se oía una risa demasiado íntima para una reunión de negocios. Claribel intentó distraerse con la limpieza, pero sus pensamientos volvieron a lo que ocurría arriba. Recordaba cómo trabajaba con sus anteriores asistentes, siempre serio, concentrado, sin emociones innecesarias. Con Valeria era diferente. A las 9 de la noche, bajaron. Rodrigo parecía satisfecho, con los ojos brillantes. Valeria caminaba a su lado, tocándole ligeramente el brazo mientras le explicaba algo. «Hemos sido muy productivos», le dijo Rodrigo a su mujer. Valeria sugirió algunas ideas interesantes. «Rodrigo tiene mucho talento», añadió Valeria mirándole con admiración. «Su visión de la moda es única». Claribel se quedó en la puerta del salón, observándolos. Algo en su interacción la hizo recelar. Estaban demasiado juntos, sus miradas se cruzaban más a menudo de lo que exigían los negocios. «Valeria, ¿por qué no te quedas a cenar?», sugirió Rodrigo. «Me encantaría, pero me esperan en casa», respondió ella con pesar. «Otro día lo haré». Se dirigieron a la salida, y entonces ocurrió algo que hizo que a Claribel se le hundiera el corazón. Rodrigo se inclinó y besó a Valeria en los labios. El beso fue breve, pero claramente no amistoso. Valeria no se resistió, más bien al contrario, se apretó ligeramente contra él. «Hasta mañana, cariño», dijo Rodrigo separándose. «Hasta mañana», respondió Valeria y se marchó. Claribel se quedó como paralizada. Había visto a su marido besando a otra mujer delante de ella, en su propia casa. Rodrigo cerró la puerta y se volvió hacia ella con el rostro completamente sereno. «¿Por qué tienes esa cara?», le preguntó. «Tú la besaste», susurró Claribel. «¿Y qué? Valeria es una especialista muy buena. Tuve suerte de encontrar una ayudante así». «Rodrigo, has besado a otra mujer delante de mí». Se acercó y la irritación brilló en sus ojos. «No le des tanta importancia. Es solo un trabajo. Valeria me está ayudando con la nueva colección y agradezco su aportación. Pero el beso, un beso es un signo de gratitud. Es normal en un ambiente creativo. Tú no lo entiendes porque nunca has trabajado en el mundo de la moda». Claribel sintió que se le revolvían las tripas. No sabía qué decir, cómo reaccionar ante semejante insolencia. «Será mejor que te pongas a cenar», añadió Rodrigo. «Y no inventes cosas que no existen». Subió al estudio, dejando sola a su mujer. Claribel entró en la cocina y se hundió en una silla. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Intentó comprender lo que había ocurrido. Su marido había traído a casa a una mujer joven y hermosa, la había besado delante de ella y había actuado como si fuera normal. La cena transcurrió en un tenso silencio. Rodrigo comía, comentando de vez en cuando el sabor de la comida. Claribel estaba sentada frente a él, sin apenas tocar la comida. En su mente daban vueltas los pensamientos sobre Valeria, sobre aquel beso, sobre la forma en que su marido le había hablado, tan tiernamente como hacía tiempo que no le hablaba a su mujer. «¿Te has ofendido?», preguntó Rodrigo apartando el tenedor. «No, solo estoy cansada». «Bien, porque no necesito tus caprichos. Tengo trabajo importante que hacer y Valeria vendrá a menudo. Acostúmbrate». Después de cenar, Rodrigo volvió al estudio. Claribel recogió la mesa, lavó los platos, sin dejar de pensar en lo ocurrido. Se sentía humillada, traicionada. 7 años de matrimonio y ahora trae a su amante a casa. Cuando terminó todas las tareas,
Claribel no aguantó más y llamó a Rosalind. «Hola», dijo su amiga. «¿Qué tal estás?» «Rosa, tengo un problema. Rodrigo trajo a una mujer a casa, la presentó como su ayudante, pero la besó delante de mí». «¿Qué? ¡Qué descarado! ¿Delante de ti?» «Sí, y actúa como si fuera normal. Dice que es solo un trabajo». «Claribel, se está metiendo contigo. Nadie besa a un colega en los labios. Es una amante, y ni siquiera lo oculta. No sé qué hacer». Dijo que ella venía mucho. «¿Cómo se atreve? Esta es tu casa. No tienes que tolerar a sus amantes bajo tu techo». «¿Pero qué puedo hacer? Si hago una escena, él...» «¿Él qué?» «Pegarte. Claribel, no puede ser peor. Te golpea, te humilla, y ahora trajo a su amante. ¿Cuánto más puedo soportar?» Claribel oyó pasos en las escaleras. Rodrigo bajaba. «Tengo que irme», dijo rápidamente. «Claribel, no te quedes callada. Defiéndete». Colgó el teléfono y se volvió. Rodrigo estaba en la puerta de la cocina con el ceño fruncido. «¿Con quién hablabas?» «Con Rosalinda». «¿Con qué?» Claribel dudó. ¿Debía decir la verdad? ¿Debía explicar cuánto le había dolido ver aquel beso? «Lo de traer a una mujer a casa y besarla», dijo en voz baja. El rostro de Rodrigo se ensombreció. «¿Le cuentas a los de fuera nuestros asuntos familiares? Rosa no es una extraña, es mi amiga». «No es nadie», gritó. «Y tú no tienes derecho a liarla». «Pero Rodrigo...» El golpe dio en la misma mejilla que hace 3 días. El dolor era agudo, familiar. Claribel retrocedió tambaleándose y se agarró a la mesa. «Recuerda de una vez por todas», dijo Rodrigo con voz gélida. «Lo que pasa en esta casa se queda en esta casa. No hablarás de mi trabajo, de mis empleados ni de nuestra relación con nadie. ¿Entendido?» Claribel asintió, llevándose una mano a la mejilla encendida. «Y otra cosa, Valeria es una profesional con talento. Ella me ayudará a crear una colección que hará famosa a Velázquez. Su trabajo consiste en no interferir en nuestra labor. ¿Puedes hacerlo?» «Sí», susurró. «Bien, porque si vuelves a montar una escena o a quejarte con tus amigas, te vas a arrepentir». Se marchó, dejando a Claribel sola en la cocina. Se hundió en una silla y se cubrió la cara con las manos. Le ardía la mejilla y un pesado vacío se instaló en su alma. Su marido no solo había traído una amante a casa, sino que le había prohibido hablar de ella. Se sentía prisionera en su propia casa. Al otro lado de la ventana brillaban las luces de las casas vecinas. En algún lugar había familias cenando, viendo la televisión, charlando, y ella estaba sentada sola, con la mejilla dolorida y el corazón roto, dándose cuenta de que mañana Valeria volvería a ir a su casa. Valeria venía a casa todos los días. Por la mañana, hacia las 10, sonaba el timbre y Claribel lo sabía. Era ella. La joven siempre estaba impecable, con un traje elegante o con un vestido elegante, siempre perfectamente maquillada y peinada. Entraba en la casa como si fuera suya, saludaba a Claribel con un gesto de la cabeza y subía directamente al despacho de Rodrigo. Trabajaban durante horas. Claribel oía sus voces a través de la puerta cerrada. Discutían sobre telas, estilos, colores. Valeria era realmente competente, tenía que admitirlo. Entendía las tendencias actuales de la moda, conocía el mercado, sabía analizar las necesidades de sus clientes. Pero no se trataba solo de trabajo. Cada vez que bajaban a comer o a tomar un café, Claribel notaba entre ellos algo más que una relación de negocios. Valeria miraba a Rodrigo con una admiración que iba más allá del respeto profesional. A menudo le tocaba el brazo cuando le explicaba algo, acercándose más de lo que exigía la necesidad. Y Rodrigo respondía a estas muestras de atención sonriéndole como hacía tiempo que no sonreía a su mujer. Claribel trataba de ignorarlo, de atender a sus tareas domésticas, pero la tensión crecía cada día. Se sentía superflua en su propia casa. Cuando Valeria estaba cerca,
Rodrigo parecía olvidarse de la existencia de su mujer. No hacía sus comentarios habituales, no criticaba la comida, no exigía una limpieza perfecta. Toda su atención se centraba en la joven asistente. El viernes por la mañana, cuando Valeria llegó a trabajar como de costumbre, Rodrigo bajó al salón con cara de satisfacción. Claribel estaba sirviendo café, intentando pasar desapercibida. «Tengo una gran noticia», anunció, rodeando la cintura de Valeria con el brazo. «He recibido una invitación para un crucero de negocios. Es una oportunidad para conocer a clientes potenciales de Europa, para mostrar nuestra nueva colección». «¡Qué maravilla!», exclamó Valeria. «¿Cuándo será?» «El lunes. El crucero durará una semana, y quiero que vengas conmigo como mi ayudante». Claribel se quedó helada con la taza entre las manos. Iban a pasar una semana juntos, lejos de casa, sin restricciones. «Claro que estoy de acuerdo», contestó Valeria, mirando a Rodrigo con ojos brillantes. «Es una gran oportunidad de negocio». «Exacto. Podremos trabajar tranquilos, sin distracciones». Miró a Claribel y se dio cuenta de que ella era la distracción. «¿Y tu mujer?», preguntó Valeria con fingida preocupación. «¿Quizá a ella también le gustaría ir?» Rodrigo se rió. «A Claribel no le interesa la moda. Se aburriría entre gente de negocios. Preferiría quedarse en casa y arreglarse». Claribel estaba a su lado, pero hablaban de ella como si no estuviera en la habitación. Era especialmente doloroso sentirse invisible en presencia de su marido y su amante. «Tienes razón, querida», continuó Rodrigo acariciando la mano de Valeria. «Tenemos que prepararnos bien, hacer una presentación, pensar una estrategia para las reuniones». «Ya he empezado a trabajar en ello», respondió Valeria. «Tengo ideas para promocionar la marca en Europa». Hablaron durante media hora más sobre el próximo viaje, ignorando por completo a Claribel. Claribel recogió la mesa y fregó los platos mientras escuchaba su animada conversación. Valeria proponía una idea tras otra, y Rodrigo admiraba su iniciativa. Claribel recordó cómo solía hablarle, siempre irritado, siempre encontrando un motivo para criticarla. Por la noche, cuando Valeria se hubo marchado, Rodrigo anunció oficialmente sus planes a su mujer. «El lunes me voy una semana de viaje de negocios», dijo durante la cena. «Con Valeria. Es importante para el desarrollo del negocio». «Ya veo», respondió Claribel en voz baja. «Mientras estoy fuera, pon la casa en perfecto orden. Lava todas las cortinas, limpia las alfombras, ordena mis cosas en el vestidor. Quiero volver a una casa impecable». «Claro que quieres, y sin visitas. Especialmente no es a Rosalind. No quiero extraños merodeando por la casa mientras estoy fuera». Claribel asintió, sin levantar los ojos de su plato. Rodrigo siguió comiendo, satisfecho de haberlo dispuesto todo a su gusto. El sábado llegó Valeria para ayudar a Rodrigo a hacer las maletas. Claribel le abrió la puerta y la hizo pasar al dormitorio donde su marido estaba colocando sus cosas. Al ver a la joven, se le iluminó la cara con una sonrisa. «Valeria, qué bien que hayas venido. Ayúdame a elegir qué llevar». Claribel intentó marcharse, pero Rodrigo la detuvo. «Quédate. Tal vez seas útil para algo». La hora siguiente fue una tortura. Valeria ayudó a Rodrigo a elegir trajes, camisas, corbatas. Le tocaba la ropa, le comentaba cada prenda, le sugería combinaciones. Estaban muy juntos, y Claribel podía ver cómo sus manos se tocaban al buscar lo mismo. «Este traje te sienta muy bien», dijo Valeria acariciando la solapa de su chaqueta. «Te sienta muy bien. Gracias, querida. Siempre sabes qué decir». Claribel se sentó en un rincón del dormitorio con las manos cruzadas sobre el regazo. Se sentía como una espectadora en un teatro, viendo una obra en la que no tenía cabida. «¿Ese vestido también es para el viaje?», preguntó Valeria, sacando del armario el vestido de noche de Claribel. «No, es de la mujer», respondió Rodrigo con desdén. «No tiene dónde ponérselo». «Ya veo. Pensaba llevarme algún traje bonito. Seguro que hay eventos nocturnos en el crucero». «Claro que los hay.
Tienes que lucir impecable. Representamos a una marca. Valeria se rió y se acurrucó contra él. Eres un ejecutivo muy atento. Rodrigo le rodeó la cintura con el brazo y tiró de ella. Claribel vio cómo se miraban y se dio cuenta de que hacía tiempo que entre ellos había algo más que una relación laboral. Claribel, tráenos café, ordenó Rodrigo sin soltar a Valeria. Claribel se levantó y fue a la cocina. Le temblaban las manos mientras preparaba el café. Su mente daba vueltas a lo que harían juntos esta semana. Oficialmente era un viaje de negocios, pero todos entendían el verdadero motivo. Cuando volvió con la bandeja, Rodrigo y Valeria estaban de pie junto a la ventana, hablando en voz baja sobre algo. Al ver a su mujer, no se separaron el uno del otro. «Ponla en la mesa», dijo Rodrigo. Claribel dejó la bandeja y volvió a sentarse en un rincón. Valeria cogió la taza y se acercó al espejo. «Rodrigo, ¿qué te parece este color de pintalabios?», preguntó maquillándose. «No es demasiado brillante para las reuniones de trabajo». «Estás guapa con cualquier color», respondió él, acercándose por detrás y poniéndole las manos en los hombros. Claribel observó esta escena y sintió que todo su interior se apretaba de dolor. Su marido le hablaba a Valeria con una voz que nunca antes le había dirigido, con ternura, con admiración, con cariño. «Claribel», se dirigió a ella Rodrigo sin volverse. «Mañana prepáranos una cena para el camino, algo ligero, pero sabroso». «Lo haré», respondió ella, «y asegúrate de lavar el coche. Valeria no debería viajar en un coche sucio». Valeria sonrió. «Cuidas muy bien de todo». Pasaron otras 2 horas juntos, empaquetando por fin las cosas de Rodrigo. Claribel se mantuvo al margen, haciendo de vez en cuando sus recados. Ir a buscar algo, limpiar, servir. Se sentía como una criada en su propia casa. Cuando por fin Valeria estaba a punto de marcharse, ocurrió algo que acabó por enloquecer a Claribel. Rodrigo acompañó a la joven hasta la puerta y la besó, larga y apasionadamente, sin esconderse de su mujer. «Hasta mañana, querida», dijo, separándose. «Hasta mañana», respondió Valeria y se marchó. Rodrigo cerró la puerta y se volvió hacia su mujer. No había ni un ápice de vergüenza o remordimiento en su rostro. «¿Qué te pasa?», preguntó al ver su cara. «La besas delante de mí todo el tiempo», dijo Claribel en voz baja. «¿Y qué? Me gusta Valeria. Es lista, guapa, proactiva. Todo lo que te falta a ti». Las palabras golpearon más fuerte que una bofetada. «Rodrigo, ¿sabes cuál es tu problema?». Se acercó y había frialdad en su voz. «Solías pensar que el mundo debía girar a tu alrededor, pero solo eres un ama de casa. No trabajas, no ganas, no aportas nada. Llevo la casa, cuido de la casa. Cualquier criada podría hacerlo mejor. Y Valeria es una verdadera profesional. Me está ayudando a desarrollar mi negocio, a crear un futuro. Tú solo eres basura que me quita tiempo». La palabra «viejo» sonó como un juicio. Claribel sintió que algo se rompía en su interior. «Mientras estoy fuera, quédate en casa y espera», continuó Rodrigo. «Quizá esta semana te des cuenta de la suerte que tienes de que te aguante. Y aparta esa cara de mala leche. Voy a trabajar, no a divertirme». Subió al estudio, dejando a Claribel sola en el pasillo. Se quedó allí, digiriendo lo que había oído. Basura. La había llamado basura. Después de 7 años de matrimonio, después de todo lo que había hecho por él. El lunes por la mañana Rodrigo y Valeria se fueron. Claribel les acompañó hasta el coche, viendo cómo cargaban las maletas. Valeria llevaba un elegante traje pantalón, parecía fresca y feliz. Rodrigo la ayudó a subir al coche, le ajustó el cinturón de seguridad, un gesto cariñoso que nunca había hecho con su mujer. «Te veré dentro de una semana», le dijo a Claribel sin ningún calor. «Y recuerda, nada de visitas». El coche dobló la esquina a toda velocidad y Claribel se quedó sola en la puerta. La casa detrás de ella parecía enorme y vacía. Volvió a entrar y se sentó en el sofá del salón.
El silencio le oprimía los oídos. Durante todo el día se había dedicado mecánicamente a las tareas domésticas: lavar, limpiar, preparar la comida. Pero sus pensamientos volvieron a la escena de la mañana, a las palabras de su marido, a la forma en que había mirado a Valeria. Basura. Esa palabra no salía de su cabeza. Al atardecer, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, sonó el timbre de la puerta. Claribel miró por la mirilla y vio a Rosalinda con una gran bolsa en las manos. «Rosa, ¿qué haces aquí?» «Rodrigo me lo prohibió. Me da igual lo que haya prohibido», dijo ella entrando en la casa. «He traído pizza y helado. Tenemos que hablar». Se sentaron en la cocina y Rosalind miró la cara de Claribel. «Tienes muy mal aspecto. ¿Qué te pasa?». Claribel relató los últimos acontecimientos, las visitas diarias de Valerie, los planes de un viaje juntas, su marido llamándola basura. Rosalind escuchaba y su rostro se volvía cada vez más sombrío. «Ese cabrón», estalló, «te ha llevado al límite. Claribel, ves lo que está pasando, ¿verdad? No solo te engaña, sino que abusa de ti, te humilla delante de tu señora». «¿Pero qué puedo hacer?». «Váyase, ahora mismo, mientras él está lejos». «¿A dónde?». «No tengo dinero, ni trabajo. Encontraremos una solución. Tengo un plan». Rosalind se inclinó más cerca. «Escucha con atención. Tengo una prima en Río de Janeiro. Trabaja en un centro para mujeres que han sufrido violencia doméstica. Les ayudan a encontrar trabajo, alojamiento temporal, papeleo. Rosa, no puedo irme así como así. Sí que puedes, tienes que hacerlo. Claribel, mírate. Vives con miedo, te han pegado, humillado, ahora tienes una amante delante de tus narices. ¿Cuánto más puedes soportar? Pero no tengo dinero para viajar, para vivir en otra ciudad». Rosalind miró pensativa los caros muebles que la rodeaban. ¿Y si le sacaba algo de dinero, como compensación por 7 años de humillación? ¿Estás sugiriendo que robemos? Sugiero que cojas lo que te mereces. 7 años de ser su esposa, ama de casa, haciéndole sentir cómodo. Eso también es trabajo, por el que deberías cobrar. Claribel negó con la cabeza. «No puedo, es robar». «Robar es quitarle a otro lo suyo. Estarías tomando lo que es tuyo. Claribel, piénsalo en la práctica. No irás a ninguna parte sin dinero. Y él tiene mucho. Sabes que colecciona oro. Guarda efectivo en casa». «¿Cómo sabes eso?». «Tú me lo dijiste. ¿Recuerdas cómo solía presumir de su colección de joyas a sus invitados? También mencionaste la caja fuerte de su estudio». Claribel se acordó. Efectivamente, a Rodrigo le gustaba enseñar a sus invitados sus tesoros: cadenas de oro, anillos, pulseras. Decía que eran sus inversiones. En la caja fuerte también guardaba grandes sumas de dinero en efectivo. No se fiaba del todo de los bancos. «Aunque dijera que sí, no conozco el código de la caja fuerte». «¿Has intentado adivinarlo? La gente suele usar fechas importantes, cumpleaños, bodas. Rose, esto es una locura. Es una locura quedarse aquí y esperar a que te rompa por completo. Claribel, tienes una semana. Él está fuera con su amante, disfrutando de la vida, y tú estás sentada en casa como un pájaro enjaulado». Rosalind tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Escúchame bien. Mañana por la mañana vas a su despacho e intentas abrir la caja fuerte. Si lo consigues, coges el dinero y te vas. Si no puedes, al menos inténtalo. Pero no puedes quedarte de brazos cruzados. ¿Y si vuelve y descubre que ha desaparecido? Para entonces ya te habrás ido. En Río, protegida por el Centro de Ayuda a la Mujer, no podrá encontrarla». Claribel guardó silencio mientras meditaba las palabras de su amiga. Una parte de ella quería estar de acuerdo, pero el miedo era más fuerte. «No sé. Claribel, esta es tu oportunidad. Es tu única oportunidad. Cuando él vuelva, las cosas van a empeorar. Ahora que tiene a Valerie, pensará que puede hacerte lo que quiera». Estuvieron sentados hasta altas horas de la noche discutiendo los detalles del plan. Rosalind fue persistente.
convenciendo a su amiga de que no había otra salida. Claribel escuchó y poco a poco se dio cuenta de que tal vez Rosa tenía razón. Quizá había llegado el momento de dejar de ser una víctima y tomar las riendas del destino. Claribel se despertó al amanecer. Durante toda la noche dio vueltas en la cama, pensando en su conversación con Rosalind. Las palabras de su amiga no dejaban de salir de su cabeza, sobre su única oportunidad, sobre tomar el destino en sus manos. Por la mañana ya había tomado una decisión. La casa la recibió con un silencio inusual. Normalmente a esa hora Rodrigo estaba levantado, desayunando, haciendo comentarios sobre el café o los huevos revueltos. Ahora estaba sola en aquellas amplias habitaciones, donde todo le recordaba años de humillación. Claribel se preparó un café y se sentó a la mesa de la cocina. Las manos le temblaban ligeramente, no sabía si por la emoción o por el miedo. El plan parecía sencillo en teoría, pero en la práctica requería una determinación que nunca había tenido. Durante 7 años había sido una esposa sumisa que lo toleraba todo y no se resistía. Hoy iba a ser una persona muy diferente. Después de desayunar, subió al primer piso. El estudio de Rodrigo estaba en una habitación esquinera con grandes ventanales que daban al jardín. Allí pasaba la mayor parte del tiempo, dibujando, hablando con los clientes, planificando espectáculos. Claribel rara vez venía aquí. A su marido no le gustaba que nadie tocara sus cosas. La habitación estaba amueblada con muebles caros de madera oscura. Un enorme escritorio, sillones de cuero, estanterías con álbumes sobre la historia de la moda. En las paredes colgaban fotos de desfiles, diplomas, premios. A Rodrigo le gustaba rodearse de símbolos de su éxito. En un rincón, detrás del escritorio, había una caja fuerte, una caja de metal negro de casi 1 metro de altura, con cerradura electrónica. Claribel sabía de su existencia, pero nunca preguntó por su contenido. Rodrigo a veces presumía ante sus invitados de su colección de joyas de oro, pero mantenía los detalles en secreto. Se acercó a la caja fuerte y miró el teclado numérico. 8 dígitos. No había muchas opciones si sabías qué buscar. Rosalind tenía razón. La gente solía utilizar fechas importantes. Primero probó con la fecha de su boda, 15 de julio de 2017. Tecleó en el panel 150720117. La luz roja parpadeó, pero la cerradura no se abrió. A continuación, la fecha de nacimiento de Rodrigo, 23 de marzo de 1985, 2303198. Fracaso de nuevo. Claribel probó con su fecha de nacimiento, la fecha en que murió el padre de Rodrigo, la fecha en que abrió su primer taller. Nada funcionó. Las manos se le humedecían de sudor, el corazón le latía cada vez más deprisa. Quizá no eran las fechas. Recordó a Rodrigo hablando de números de la suerte, de cómo el 4 traía buena suerte en los negocios. Probó varias combinaciones con 4, pero fue en vano. El tiempo pasaba y la caja fuerte seguía cerrada. Claribel sintió desesperación. El plan de Rosalind se venía abajo al primer paso. Podría ser una señal. Quizá no debía hacerse. Estaba a punto de darse por vencida cuando su mirada se posó en una fotografía que había sobre el escritorio. Rodrigo con su madre el día del estreno de su primera exposición. Dolores parecía orgullosa y feliz, y al lado estaba la fecha, 12 de mayo de 2010, 1-20-5520-10. Claribel marcó los números sin muchas esperanzas de éxito, pero esta vez se oyó un clic silencioso y la puerta de la caja fuerte se abrió lentamente. Lo que vio dentro superó sus expectativas. La caja fuerte estaba repleta de tesoros, como el cofre de un pirata. En el estante superior había joyas de oro, cadenas, pulseras, anillos, relojes, todas enormes, caras y brillantes. Debajo había cajas de piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, rubíes.
Rodrigo era un coleccionista apasionado, pero lo que más le llamaba la atención era el dinero. Ordenadas pilas de billetes de $100 ocupaban casi la mitad de la caja fuerte. Claribel trató de calcular la cantidad y se dio cuenta de que había al menos $500,000, tal vez incluso más. Se detuvo frente a la caja abierta y dudó si extender la mano. Era el momento de la verdad. Valía la pena coger al menos una cosa y ya no habría vuelta atrás. Pero entonces recordó las palabras de su marido sobre la basura, sus besos con Valerie, los años de humillaciones y palizas. Claribel fue al dormitorio y sacó una gran bolsa de viaje de cuero, regalo de Rodrigo por su último cumpleaños. Irónicamente, utilizaría su regalo para alejarse de él. De vuelta al estudio, empezó a introducir metódicamente el contenido de la caja fuerte en la bolsa. Primero el dinero, fajo tras fajo, atados con cinta adhesiva. Luego las joyas, pesadas cadenas de oro, enormes pulseras, anillos con grandes piedras. Todas estas cosas pesaban mucho, la bolsa era cada vez más pesada. También cogió las cajas de diamantes. Las pequeñas piedras transparentes brillaban a la luz de la mañana y proyectaban reflejos iridiscentes en las paredes. Cada una valía más de lo que ella gastaba en comida en un mes. Cuando la caja fuerte estuvo vacía, Claribel cerró la bolsa e intentó levantarla. El peso era impresionante, nada menos que 20 kilos, pero la adrenalina le dio fuerzas y lo consiguió. Ahora tenía que dejar un mensaje. Claribel bajó al salón, donde colgaba de la pared un enorme retrato de Rodrigo. Era un retrato al óleo con marco dorado, por encargo, que mostraba a su marido con un traje blanco y el taller como telón de fondo. El artista se había esforzado por transmitir su carisma y confianza en sí mismo. Fue a la cocina y cogió un gran cuchillo de carne. Al volver al retrato, dudó un segundo. Entonces recordó que Rodrigo la llamaba basura y pasó con decisión la hoja por el lienzo. La tela se rasgó con un sonido inconfundible. Claribel hizo un corte tras otro, haciendo trizas el rostro de su marido. Tuvo especial cuidado en cortar la zona de la boca, la misma boca que profería insultos y órdenes. Cuando por fin el retrato quedó arruinado, guardó el cuchillo y sacó un bote de pintura roja de la despensa, restos de la reforma del año pasado. Mojando el pincel, Claribel se acercó a la pared blanca junto al retrato mutilado. Las letras eran irregulares, su mano temblaba de emoción, pero el mensaje se leía con claridad. No me busquéis, me marcho. Si me buscas, contaré a los periodistas tus abusos. Eres un auténtico animal. Claribel dio un paso atrás y miró su obra. Las letras rojas sobre la pared blanca parecían sangre. El retrato destrozado completaba el cuadro de destrucción. Que Rodrigo viera lo que realmente pensaba de él. Ahora tenía que recomponerse. Claribel subió al dormitorio y metió rápidamente lo imprescindible en la maleta. Documentos, algo de ropa, cosméticos, medicinas. No había tiempo para sentimentalismos. Se puso unos vaqueros oscuros y una chaqueta, ropa con la que sería más fácil perderse entre la multitud. Se quitó el anillo de casada y lo dejó en la mesilla de noche. Aquel símbolo ya no significaba nada. La pesada bolsa del tesoro esperaba abajo. Claribel se esforzó por llevarla hasta su coche, el viejo Toyota con el que solía ir a la tienda. Rodrigo pensaba que un coche sencillo era suficiente para ella, el lujo era para él. Se puso al volante y arrancó el motor. Aún le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de emoción. Por primera vez en 7 años se sentía viva, activa y no víctima pasiva de las circunstancias. Al salir del portal, Claribel echó un último vistazo a la casa. Las paredes blancas, el tejado rojo, el jardín bien cuidado, parecía el escenario de una vida feliz, pero ella sabía la verdad que se escondía tras la hermosa fachada. El trayecto hasta el centro de la ciudad duró media hora. Claribel condujo con cuidado, respetando todas las normas. Lo último que necesitaba era llamar la atención de la policía con un maletero lleno de oro robado.
Aparcó en la estación de autobuses y compró un billete para el primer autobús a Río de Janeiro. Faltaban 2 horas para la salida, tiempo para reflexionar. Sentada en la sala de espera con una pesada bolsa a los pies, Claribel pensó en lo que le esperaba. Una nueva ciudad, una nueva vida, un nuevo nombre, tal vez. Rosalind le había prometido a su hermana que la ayudaría con el papeleo y el trabajo. Habría dinero suficiente para mucho tiempo, aunque tuviera que empezar de cero. Lo más importante era que ya no tendría miedo de nadie. Se acabó esperar otra bofetada, se acabó la humillación, se acabó fingir felicidad de cara al público. La libertad tenía un precio, y ella estaba dispuesta a pagarlo. Cuando anunciaron el embarque para el autobús a Río, Claribel se levantó y se dirigió a la salida. La bolsa le arrastraba el hombro, pero cada paso la acercaba más a su nueva vida. Se sentó junto a la ventanilla y vio cómo São Paulo quedaba atrás. En algún lugar del océano Atlántico, Rodrigo se divertía con Valeria, sin saber que su mundo se desmoronaba. Para cuando regresara y descubriera su desaparición, su rastro se habría enfriado. El autobús tomó velocidad en la autopista, alejando a Claribel de su pasado. Le esperaba lo desconocido, pero ya no tenía miedo. Era hora de empezar a vivir por sí misma. A las 7:30 de la tarde de un domingo, el Mercedes negro entró en un portal familiar. Rodrigo estaba animado. La semana del crucero había ido mejor de lo que esperaba. Las reuniones de negocios habían culminado con la firma de 3 lucrativos contratos, y las veladas con Valeria habían superado todos sus sueños. La joven resultó ser no solo una excelente especialista, sino también una amante apasionada. Hablaron del futuro durante toda la semana. Rodrigo estaba cansado de su aburrida mujer, que solo le molestaba con su presencia. Valeria era todo lo que le faltaba. Joven, ambiciosa, guapa. Con ella volvía a sentirse un hombre enamorado, no un cansado padre de familia. ¿Dónde está tu mujer?, preguntó Valeria cuando llegaron a la puerta principal. Suele encontrarse contigo. Probablemente durmiendo o viendo telenovelas. Claribel no es conocida por ser activa. Rodrigo sacó las llaves y abrió la puerta. La casa estaba silenciosa y oscura, ni una sola lámpara encendida. Qué raro, su mujer solía dejar una luz encendida en el pasillo cuando esperaba su regreso. «¡Claribel!», gritó, encendiendo las luces. «Ya hemos llegado». No obtuvo respuesta. Valeria entró en el salón, recorriendo el interior con la mirada. Rodrigo dejó las maletas y se dirigió hacia allí. Lo que vio le dejó helado. El enorme retrato que colgaba de la pared principal del salón estaba hecho trizas. El rostro de Rodrigo había quedado reducido a jirones de tela, y el marco estaba combado por la fuerza de los golpes. Pero eso no era todo. En la pared blanca, junto al retrato destrozado, había un mensaje escrito en letras rojas. «No me busquéis, he desaparecido. Si me buscas, contaré a la prensa tus abusos. Eres un verdadero animal». «¿Qué es?», susurró Valeria, acercándose. «Rodrigo, ¿qué ha pasado aquí?». Rodrigo se levantó como fulminado por un rayo. Unas letras rojas palpitaban ante sus ojos, las palabras grabadas a fuego en su mente. Claribel. Su tranquila y sumisa esposa se había atrevido a algo así. No solo se había marchado, lo había insultado públicamente. «Esa zorra», exhaló, sintiendo la rabia hervir en su interior. ¿Cómo se atrevía? Pero lo peor estaba por llegar. Rodrigo se precipitó escaleras arriba, saltando los escalones. Valeria corrió tras él, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. La puerta del estudio estaba abierta. Rodrigo entró corriendo e inmediatamente miró en el rincón donde estaba la caja fuerte. La caja de metal negro estaba cerrada, pero había algo que no encajaba. Con manos temblorosas, tecleó el código, la fecha del primer enfrentamiento con su madre. La puerta se abrió y Rodrigo vio el vacío. La caja fuerte estaba completamente vacía. «¡No! ¡No! ¡No!», gritó, cayendo de rodillas ante la caja abierta.
Valeria corrió hacia él. ¿Qué había pasado? ¿Qué había allí? Todo. Rodrigo se agarró la cabeza. Era todo, $500,000 en efectivo, una colección de joyas de oro, diamantes. Tanteó frenéticamente con las manos los estantes vacíos, como esperando que el tesoro fuera simplemente invisible, pero la caja fuerte estaba vacía. Se lo ha llevado todo, susurró. Esa cosa me ha dejado limpio. Valeria se sentó a su lado. Rodrigo, cálmate, quizá no sea tan malo. ¿No es para tanto? Se puso en pie de un salto, con la cara contorsionada por la rabia. ¿Te das cuenta de la cantidad de dinero que había ahí? Llevo 15 años guardando esa colección. Todas las joyas las compré con el dinero que ganaba. Empezó a correr por el despacho como un animal enjaulado. Valeria le observaba cada vez más preocupada. Nunca había visto a Rodrigo en semejante estado. $500,000, gritó. Es una fortuna. Podría haber comprado un nuevo taller, ampliar el negocio. Rodrigo, por favor, no grites así. Los vecinos te oirán. Que te oigan, golpeó la mesa con el puño. Que se entere todo el mundo de que me ha robado mi propia mujer. Valeria intentó acercarse a él, pero Rodrigo se apartó. ¿Sabes cuánto valían esos diamantes? 20 quilates de las piedras más puras. Los compré como inversión, como colchón de seguridad. Abrió los cajones del escritorio, rebuscó en las estanterías, revisó cada rincón. Quizá Claribel se había dejado algo, quizá no se lo había llevado todo, pero sus esperanzas no se cumplieron. Todo había desaparecido, todas las notas, todas las joyas, incluso las pequeñas piedras que estaban en cajas separadas. ¿Cómo sabía el código?, murmuró Rodrigo. ¿Cómo había conseguido abrir la caja fuerte aquel imbécil? Pensó en todas las posibilidades. Quizá lo espió cuando él abrió la cerradura. O lo adivinó. El código no era el más difícil. La fecha del primer espectáculo con su madre. Pero, ¿quién podría haberlo adivinado? Rodrigo, dijo Valeria en voz baja, quizá deberíamos llamar a la policía. ¿A la policía? Se volvió hacia ella con una mirada salvaje. ¿Has visto lo que ha escrito en la pared? Amenaza con contar a la prensa. Nuestros problemas matrimoniales. Valeria asintió. Entendía de lo que hablaba. El escándalo podría arruinar la reputación de Rodrigo y, por tanto, su negocio. Pero fue un robo, insistió. Un gran robo. Por eso vas a la cárcel. ¿Y después qué? Rodrigo se paseó nervioso por la habitación. ¿Escribirían todos los periódicos que un diseñador famoso había pegado a su mujer? Los clientes se apartarían, los encargos desaparecerían. Se detuvo ante la ventana y miró al jardín. Por la mañana todo había ido bien. Un viaje exitoso, nuevos contratos, planes de futuro con Valeria. Y ahora su mundo se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo llevaba preparándose?, reflexionó en voz alta. Salimos el lunes por la mañana. Hoy era domingo. Había tenido casi una semana. Así que estaba planeado, dijo Valeria. No lo hizo espontáneamente. Claro que estaba planeado. Rodrigo golpeó el alféizar con la palma de la mano. Esa serpiente lleva mucho tiempo preparándolo todo. Seguramente la tal Rosalinda la habrá ayudado. Recordó cómo había prohibido a su mujer que recibiera a su amiga mientras él estaba fuera. Ahora comprendía por qué. Estaban planeando un robo. ¿Dónde podría estar?, preguntó Valeria. ¿Cómo voy a saberlo?, gritó Rodrigo. No tiene parientes en la ciudad, ni amigos, excepto esa Rosalinda. A lo mejor se ha ido a otra ciudad. Con esa cantidad de dinero podría esconderse en cualquier parte. La idea de que Claribel pudiera estar viviendo de su dinero en algún lugar lejano lo enfurecía. Ella, que no sabía hacer otra cosa que cocinar y limpiar, era ahora más rica que muchos hombres de negocios. Tenemos que encontrar a esa Rosalind, dijo. Averiguar lo que sabe. ¿Y si también ha desaparecido? Rodrigo no contestó. Estaba pensando en cómo explicar la desaparición de semejante suma de dinero. El dinero de la caja fuerte no estaba declarado. La agencia tributaria no lo sabía. Técnicamente,
era como si no existieran. Las joyas son otro asunto. Algunas tenían documentos, cheques, pero ¿cómo explicar su desaparición sin una investigación policial? Tal vez deberíamos contratar a un investigador privado, Valeria sugirió. ¿Y qué estaría buscando? ¿Una mujer con $500,000 que podría estar en cualquier parte del país? Rodrigo se rió amargamente. Sí, podría irse al extranjero. Se imaginó a Claribel en un avión con su dinero y sintió que la bilis le subía a la garganta. Durante 7 años la había mantenido, le había comprado ropa, le había puesto un techo, y ella le pagó con traición. Lo más feo es el mensaje de la pared, dijo, volviendo a la escritura roja. Me está amenazando, a mí, después de todo lo que he hecho por ella. Valeria se acercó y le pasó el brazo por los hombros. Rodrigo, me doy cuenta de lo mucho que te duele, pero tienes que pensar qué hacer ahora. ¿Qué hacer? Se apartó de ella. He perdido la mitad de mis ahorros, una colección que me he pasado media vida construyendo, y ni siquiera puedo ir a la policía. Volvió a pasearse por la habitación, agitando los brazos. ¿Sabes cuánto valía ese collar de oro con esmeraldas? $50,000. Y el anillo de rubíes, 30,000. Ni siquiera se da cuenta del valor de lo que ha robado. Quizá intente vender las joyas, sugirió Valeria. Así podrían ser rastreadas. No es tan estúpida. Seguramente esa Rosalinda le habrá enseñado a actuar. Rodrigo se acercó al escritorio de su mujer y abrió el cajón superior. Había papeles, fotografías, pequeños objetos. Buscó cualquier cosa que pudiera indicarle a dónde había ido su mujer. En el fondo del cajón encontró el viejo cuaderno de Claribel. Hojeó las páginas. Números de médicos, tiendas, novias. Aquí está el número de Rosalinda. Voy a llamar a esa zorra ahora mismo, dijo, cogiendo el teléfono. Rodrigo, espera. Si estaba ayudando a Claribel, no es probable que te diga la verdad. Puede ser, pero quiero oír su voz, a ver si sabe algo. Marcó el número. Lo cogieron al tercer timbrazo. Diga, se oyó la voz de Rosalinda. Soy Rodrigo. ¿Dónde está mi mujer? Una pausa. Luego una risa corta. No tengo ni idea. ¿Qué ha pasado? No finjas. La has ayudado. ¿Dónde está? Rodrigo, no sé de qué estás hablando. Claribel y yo no hemos hablado en toda la semana. Mentira. Él oyó la mentira en su voz. Ella me robó. Se llevó todo mi dinero y mis joyas. Y tú lo sabes. ¿Robado? Rosalind fingió sorpresa. Qué extraño. O tal vez solo se llevó lo que había ganado en 7 años de matrimonio contigo. Tú... Rodrigo se ahogó de rabia. Tú la ayudaste. Reconócelo. No tengo nada que confesar. De hecho, te aconsejo que no vuelvas a llamarme. Colgó. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, apretándolo en la mano. Quería tirarlo contra la pared. ¿Qué le ha dicho? Preguntó Valeria. Está mintiendo. Claro que miente. Pero no puedes demostrar nada. Se hundió en la silla, sintiendo el cansancio amontonarse sobre sus hombros. Una semana de crucero, llena de esperanzas y planes, acabó en una pesadilla. ¿Sabes qué es lo más frustrante? Dijo en voz baja. De verdad creía que me quería, a pesar de todas nuestras diferencias. Valeria se sentó en el reposabrazos de su silla. Rodrigo, hay gente que no sabe ser agradecida. Le diste todo, una casa, dinero, una posición en la sociedad, y ella me robó media vida y huyó. Cerró los ojos intentando volver en sí. Pero ante su mirada interior seguían apareciendo estantes vacíos de la caja fuerte y letras rojas en la pared blanca. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Valeria. Rodrigo abrió los ojos y la miró. En su mirada pudo ver preocupación y confusión. Ella había atado su destino a él, y ahora veía cómo su mundo se desmoronaba. No lo sé, respondió con sinceridad. Por primera vez en mi vida, no lo sé. Se levantó y se acercó a la ventana. Las farolas ya estaban encendidas en el patio, las casas de los vecinos brillaban con una luz cálida.
Un domingo por la tarde cualquiera en un barrio acomodado, y él estaba en su propia casa, robado por su propia mujer. Tengo que echar un vistazo al resto de la casa, se dijo. Quizás se llevó algo más. Bajaron al dormitorio. Rodrigo abrió el armario de la ropa de Claribel y la mitad había desaparecido. Se había llevado lo imprescindible, nada más. En el baño faltaban sus cosméticos y medicamentos. También faltaba el cepillo de dientes. Se había preparado mucho, murmuró. La alianza de Claribel estaba en la mesilla de noche. El sencillo anillo de oro que él le había regalado 7 años atrás. Rodrigo lo tomó entre sus manos. El metal estaba frío. Incluso se ha quitado el anillo, dijo con amargura. Para ella, nuestro matrimonio ha terminado de verdad. Valeria se quedó callada, sin saber qué decir. La situación era tan enloquecedora que las palabras de consuelo parecían inapropiadas. Rodrigo volvió al salón y miró de nuevo las letras rojas. Tú eres una verdadera victoria. Aquellas palabras fueron las que más le dolieron. ¿Cómo se atrevía a decir eso de él? Sí, a veces podía ser duro, pero era necesario. Claribel necesitaba mano dura, o se relajaría. ¿Sabes lo que más me mata?, le dijo a Valeria. Su ingratitud. Tomé a una simple secretaria y la convertí en la esposa de un hombre de éxito. Se lo di todo. Y ella piensa que soy un animal, y ahora vive de mi dinero en algún lugar lejano y probablemente riéndose. La idea de que Claribel pudiera ser feliz le enfurecía. Debería estar sufriendo, no disfrutando de su libertad a costa de él. Voy a llamar a mamá, dijo bruscamente. Tiene que saber lo que ha pasado. ¿Ahora mismo? Ya es tarde. Me da igual. Necesita saber la verdad sobre su cuñada. Marcó el número de Dolores. Ella contestó casi inmediatamente, aparentemente todavía despierta. Rodrigo, ¿qué tal el viaje? Mamá, tenemos problemas. Claribel me robó y se escapó. Una pausa. Luego un grito indignado. ¿Qué? ¿Cómo te ha robado? Abrió mi caja fuerte, se llevó todo mi dinero y mis joyas. $500,000, mamá. Toda mi colección. Esto no puede estar pasando. Claribel es tan tranquila. Una serpiente tranquila, como se ve. Ella cortó mi retrato también. Dejó una nota insultante. Dolores comenzó a llorar en el teléfono. Siempre supe que era mala. Siempre lo sentí, pero no me hiciste caso. Rodrigo apretó los puños. Su madre tenía razón. Realmente no había escuchado sus advertencias sobre el carácter de Claribel. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Dolores entre lágrimas. Aún no lo sé. Amenaza con montar un escándalo si la busco. ¿Qué escándalo? Rodrigo guardó silencio. No quería contarle a su madre los detalles de su vida familiar. Solo un escándalo. Sería malo para el negocio. Ven a verme mañana, dijo Dolores. Arreglaremos algo juntos. Después de hablar con su madre, Rodrigo se sintió aún peor. Dolores le había advertido sobre Claribel desde el principio, pero él no le había hecho caso. Creía que conocía mejor a la gente. Mientras hablaban, había oscurecido por completo fuera de la ventana. La casa parecía vacía y fría sin la presencia de Claribel. Por extraño que pareciera, Rodrigo se había acostumbrado a su presencia silenciosa. Ella formaba parte del interior, y ahora algo importante había desaparecido. «Quédate esta noche», le pidió a Valeria. «No quiero estar sola en esta casa». «Por supuesto», respondió ella, abrazándolo. «Lo superaremos todo juntos». Pero Rodrigo no estaba tan seguro de ello. La pérdida de $500,000 no era solo una molestia, era una catástrofe que podía cambiar toda su vida.